Buenas tardes, voy a presentar el examen de regulaciones jurídicas laborales. Soy de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Católica Santiago Guayaquil. Mi nombre es Nayeli Pisa Pérez y mi tutor Christopher Muñoz Sánchez. Aquí vamos a hablar un poco de las características y principios del derecho laboral. Tenemos por un lado las características y una de ellas es el protector. Básicamente busca proteger a los trabajadores, quienes se consideran la parte más débil en la relación laboral. Esto se logra a través de normas que garantizan sus derechos y establecen obligaciones para los empleadores. Por otro lado, el dinámico, que se encuentra en constante evolución para adaptarse a los cambios sociales, como los económicos y tecnológicos, a las nuevas formas de trabajo, como el teletrabajo, que exigen nuevas regulaciones. El de orden público, que básicamente son que las normas son irrenunciables para los trabajadores, es decir, no pueden ser modificadas por acuerdo entre partes en perjuicio del trabajador. Y por último, finalista, que buscan un fin específico a la justicia social y a la protección de los derechos de los trabajadores. Por el lado de acá tenemos los principios y uno de ellos también es principio de irrenunciabilidad, que significa que no pueden ser objeto de renuncia por parte del trabajador. Este principio busca evitar que los trabajadores en una situación de inferioridad económica o de poder renuncien a sus derechos. El principio de buena fe, tanto el trabajador como el empleador deben actuar de buena fe en la relación laboral. Este principio implica que ambas partes deben actuar con lealtad, honradez y rectitud. Y por último, el principio de igualdad. Todos los trabajadores tienen derecho a la igualdad de trato y oportunidades de trabajo, sin discriminación por motivos de raza, religión, sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, afiliación o por cualquier otra condición. Aquí hablaremos un poco de lo que son los derechos laborales, pero hacia el caso de Sebastián. ¿Quién es Sebastián? Es un hombre que trabajó en una empresa durante 12 años y que desde que entró a la empresa siempre sufrió discriminación laboral de parte de su empleador y de sus compañeros de trabajo. Cabe recalcar que Sebastián hasta la fecha sigue con la discriminación laboral, aunque ha puesto muchas denuncias y aunque han tratado de bajarle un poco a la discriminación, él aún dice que existe discriminación en esa empresa y que eso lo ha llevado en varias ocasiones a 3 intentos de suicidio, que es un dato muy importante, y a un cuadro de depresión que aún lo vive. Ya, entonces aquí un poco de lo que vamos a hablar son los derechos laborales en Sebastián, que deberían ser puestos para Sebastián. Sebastián, al igual que cualquier persona que tiene VIH, tiene derechos laborales fundamentales que están protegidos por diversas normativas internacionales, nacionales o locales. Estos derechos buscan asegurar que las personas con VIH o con cualquier condición no sean objeto de discriminación en algún lugar de trabajo y tengan acceso equitativo a oportunidades laborales y condiciones de trabajo justas. Aquí están algunos de los derechos laborales más importantes para Sebastián. El de confidencialidad, que Sebastián tiene derecho a la información sobre su estado de VIH
sea tratada de manera confidencial por su empleador. Esta información solo debe ser compartida con su consentimiento explícito de Sebastián o alguna ley que lo requiera. Bueno, en un poco de confidencialidad, en el caso que estamos viendo, no hubo por parte del médico de Sebastián, que divulgó su condición ante toda la empresa, y desde allí comenzaron la discriminación laboral hacia él. También de parte de su empleador, quien fue también un punto importante, de quien también recibió mucha discriminación y es quien también siempre trató de divulgar mucho sobre su condición. También está la protección contra el despido injustificado. Sebastián está protegido contra el despido injustificado o discriminatorio debido a su estado de VIH. Su empleador no puede terminar su contrato de trabajo basándose únicamente en su condición de salud. En esta parte también está también el hecho de que en el momento que su médico es enterado por parte de él mismo que está con esa condición, lo que hace el médico es llamar al empleador de Sebastián y contarle la situación de él. El momento que Sebastián va a trabajar otra vez a la empresa, al área de recursos humanos, el empleador no quiere verlo en su área ni en su espacio, y desde ahí comenzaron la discriminación laboral de parte de su empleador también. También están las adaptaciones razonables. Requiere de adaptaciones razonables en el trabajo debido a su estado de VIH, por ejemplo, los horarios flexibles para su tratamiento médico. Tiene derecho a solicitar y recibir estas adaptaciones siempre que no le impongan una carga desproporcionada para su empleador. También un dato muy importante es que Sebastián sí denunció hacia esta discriminación laboral en el año 2017 y en el 2021, y ninguna de esas dos denuncias hicieron algo para cambiar esta situación. Nunca le tomaron importancia, y hasta el día de la entrevista, que fue un momento de desahogarse y decir las cosas que han pasado, entonces también un poco de eso, de que las autoridades no hicieron nada para cambiar esto. Y por falta de esa apoyo de las autoridades, él llegó a un cuadro de depresión durante 12 años, un cuadro de depresión y 3 intentos de suicidio. También está el hecho de que por qué no renunciaba. Entonces él aclara que a la edad que él tiene y con su condición de salud se le hacía muy imposible renunciar al trabajo, ya que no iba a encontrar oportunidades de trabajo en ningún lado, y por eso el hecho de aguantar tantos insultos y tanta discriminación. Aquí un poco también de lo que hemos estado hablando, de los principios del trabajo, pero en Sebastián. ¿Ya? En el caso de Sebastián, quien ha sufrido una discriminación laboral debido a su condición de VIH, los principios del derecho del trabajo juegan un papel crucial para proteger sus derechos y asegurar que se le trate de manera justa y equitativa en el lugar del trabajo. Aquí, como algunos de estos principios específicamente aplicaríamos. El principio de continuidad. Este principio implica que Sebastián tiene derecho a mantener su empleo, un poco de lo que estábamos hablando hace unos segundos, de manera continua y estable, a menos que existan razones legítimas y justificadas para la terminación de su contrato de trabajo, que no estén relacionadas con su estado de VIH.
se protege contra despidos injustificados o discriminatorios. El principio de protección, que básicamente es que Sebastián tiene derecho a la protección contra la discriminación y el trato justo en el trabajo. Que claramente vemos que en este caso no fue utilizado el principio de protección, ya que Sebastián nunca fue protegido ni por las leyes, ni por alguna área de la empresa, ni por su empleador. Seguimos con esto y este principio busca garantizar que los trabajadores, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, como Sebastián, debido a su condición de VIH, sean protegidos contra prácticas discriminatorias por parte de los empleadores, de lo que estábamos hablando. Principio de no discriminación, que debería ser más utilizado, pero vemos que no. Este principio es muy fundamental en el caso de Sebastián. Protege a los trabajadores contra cualquier forma de discriminación basada en su estado de salud, incluyendo el VIH. Sebastián tiene derecho a ser tratado de manera igualitaria en el empleo. Tampoco está el por qué negarle oportunidades laborales y a los ascensos o beneficios hacia él. También también hablaremos de los principios constitucionales. En Ecuador, del derecho del trabajo. Derecho del trabajo, la Constitución ecuatoriana reconoce el derecho del trabajo como un derecho fundamental a todas las personas. Este derecho implica la oportunidad de acceder a un empleo digno y productivo. Que bueno, vemos que también en una parte de la entrevista vemos como su ex empleador no lo quería ver en su área solo por tener esa condición. Y vemos que también aplicaríamos un poco de lo que es el derecho del trabajo. Y bueno, que también aseguren a la vida digna y promoción de bienestar individual y colectivo. El principio de igualdad y no discriminación. También va con un poco de lo que estamos hablando, que la Constitución garantiza la igualdad de trato y a la no discriminación en el ámbito laboral. Prohíbe cualquier forma de discriminación por motivos de origen étnico, de género, edad, estado civil o alguna condición de salud, como en este caso. Discapacidad, orientación sexual, religión, opinión, entre otros. El derecho a la igualdad de oportunidades. Se establece el derecho de todas las personas a igualdad de oportunidades en el acceso de empleo, sin discriminación y con garantía de respeto a las diferencias. Bueno, en esta parte es esencial que Sebastián sepa que tiene derecho y que la discriminación basada en el VIH u otras condiciones de salud está prohibida y puede ser combatida legalmente. Es importante que, bueno, en ese caso, que si hablo un poco en el caso, que si busco un poco del asesoramiento legal específico que es lo que es de su país, es muy importante que sepa mucho de esto para poder salir de esta situación, para hacer más efectiva esto. También vamos con protección a grupos vulnerables. La Constitución protege especialmente a los grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad, mujeres embarazadas,
los adultos mayores, los migrantes y las personas con enfermedades crónicas, entre otros. Bueno, aquí tenemos que la protección hacia Sebastián no fue un poco favorable porque parte de las leyes tampoco lo apoyaron y tampoco de lo que es la Constitución en su país. Cabe recalcar. El derecho a la negociación colectiva y a la huelga reconoce que el derecho de los trabajadores y empleadores a la negación colectiva y a la huelga como mecanismo para la defensa de sus intereses laborales y para la solución de conflictos. Sebastián sí habló un poco de la entrevista de todo esto, de que se estaba metido en un poco de lo que es el huelgas hacia la discriminación laboral y que quizás eso le ha ayudado un poco con su depresión porque puede salir a hablar del tema sin que se sienta juzgado por las personas en las que le discriminaban a él. El principio de estabilidad laboral. La Constitución ecuatoriana establece la estabilidad laboral como un principio fundamental, protegiendo a los trabajadores contra despidos arbitrarios o injustificados. Bueno, en el caso de Sebastián, él nunca quiso renunciar a su trabajo, entonces no vamos un poco a eso. Bueno, aquí un poco de lo que fue la entrevista, un poco de lo que él pasó en la entrevista, el acordarse de esos momentos, eh, de esa discriminación laboral diaria, cotidiana que se hizo, y un infierno totalmente para él. También podemos ver el video que está muy súper que interesante. Lo importante que es hablar de estos temas y que en ese momento quizás él se sintió un poco en confianza al hablar de la discriminación en la que él vivía. Y bueno, aquí un poco de las imágenes de bueno, aquí un poco también hablaremos del caso de Sebastián, es quien ha enfrentado esta discriminación laboral debido a su condición de VIH, pasándolo a las leyes de Ecuador, hablando con las leyes de Ecuador. El principio constitucional es crucial, es de igualdad y no de discriminación. Según la Constitución ecuatoriana, todas las personas, independientemente de su estado de salud, tienen el derecho fundamental a ser tratadas de manera equitativa y sin discriminación en el entorno laboral. Este principio asegura que Sebastián debe tener acceso equitativo a oportunidades de empleo, promoción, formación y otros beneficios laborales sin que su condición de VIH sea motivo de exclusión injustificada. Cosa que no pasó porque no lo querían, los empleadores no lo querían ver en su área, y por tratar también en un momento dado de tratar de mejorar la situación, los enviaban a otras áreas de trabajo, pero en las que Sebastián no se sentía cómodo. Aquí un poco de lo que es elementos del contrato de trabajo. Bueno, como bien sabemos, en la parte del contrato es el empleador y el trabajador. ¿Qué quiere decir empleador? Que es la persona natural o jurídica que contrata los servicios del trabajador y asume la responsabilidad del pago de salarios y beneficios. El trabajador, persona que se compromete a realizar un trabajo bajo la dirección y control del empleador a cambio de una remuneración. Duración del contrato, especificación del periodo de duración del contrato de trabajo, ya sea por tiempo indefinido o por periodo determinado,
En algunos casos también se puede contemplar la posibilidad de renovación del contrato, que esto quiere decir que, bueno, termina su periodo de contrato y las personas y el empleador vuelve a hacerle un nuevo contrato, quizás por su gran desempeño en la empresa o en cualquier área de trabajo. Eh, las condiciones especiales, inclusión de cláusulas adicionales que regulen aspectos particulares de la relación laboral, como derechos de propiedad intelectual, confidencialidad, no competencia, entre otros. Bueno, también hablaremos un poco de lo que es la naturaleza jurídica del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades entre un empleador y un trabajador, donde este último se compromete a prestar servicios personales bajo la dirección y dependencia del primero, a cambio de una remuneración. Desde el punto de vista jurídico, se considera un contrato consensual, bilateral, oneroso, personal y subordinado, de lo que vamos a hablar un poco del concepto de cada uno de lo que acabamos de decir. Ok, entonces tenemos el consensual, que se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades entre las partes, sin necesidad de formalidades especiales más allá establecidas por la ley. Esto quiere decir que básicamente en el contexto de un caso de discriminación laboral como en el que hemos estado hablando ahora, puede referirse a un acuerdo mutuo alcanzado entre las partes involucradas del conflicto. Por ejemplo, podría ser un acuerdo entre el empleador y el empleado discriminado respecto a cómo resolverán la situación de discriminación de manera privada y fuera de los tribunales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que dependiendo de la jurisdicción de las leyes laborales aplicables, puede haber limitaciones sobre la validez y el alcance de tales de acuerdos, especialmente si contradicen los derechos laborales establecidos o las leyes contra la discriminación. Que en este caso no fue así porque Sebastián nunca tuvo un acuerdo con su empleador, porque de parte de su empleador sí hubo discriminación y sí hubo ese resentimiento de que le hizo daño en sí psicológicamente por sus insultos y por todo lo que le hizo. Aquí también está el bilateral, que genera obligaciones recíprocas porque para que ambas partes el empleador se compromete a pagar una remuneración y proporcionar las condiciones de trabajo adecuadas, mientras que el trabajador se obliga a prestar sus servicios de manera personal y bajo las condiciones establecidas. Bueno, este básicamente es un acuerdo que a menudo incluye términos como compensación económica, medidas correctivas dentro del lugar de trabajo, como capacitaciones autodiscriminatorias para los empleados y para el discriminado, o acuerdos de confidencialidad sobre los detalles del caso. Sin embargo, es muy importante que estos acuerdos respeten los derechos laborales y las leyes contra la discriminación vigentes en la jurisdicción correspondiente. Vamos también por el oneroso, que implica que el trabajador recibe una remuneración a cambio de su trabajo, es decir, ambas partes obtienen beneficios de la relación contractual. El personal, que el trabajo debe ser garantizado personalmente por el trabajador, salvo excepciones previstas en la ley o acordadas con la del empleador. Ya aquí en un acuerdo personal es que ambas partes puedan negociar a términos que consideren justos y adecuados para resolver esta situación, que bueno,
En este caso nunca hubo una negociación en sí de parte del empleador y Sebastián, porque nunca interactuaron en tener una conversación. Todo fue ya después de mucho tiempo, fue por medio de denuncias. Entonces, estos términos pueden incluir compensación económica por daños y perjuicios, que sí, el empleador debe de pagar los daños y perjuicios eh, eh, por, por hacerle a eso a Sebastián. Entonces, sí, deberían llegar bueno, en este caso, un acuerdo personal también era un poco muy justo. Bueno, el subordinado, que es el trabajo que se encuentra bajo la dirección y supervisión del empleado en cuanto a la ejecución del trabajo, respetando las instrucciones y normas de las empresas. Bueno, esta es básicamente una relación subordinada que implica una dinámica en la que el empleado está en una posición de dependencia respecto a su empleador o superior, lo cual puede influir en cómo se desarrolla y se percibe en el caso de la discriminación. Que bueno, básicamente en este caso la dependencia fue hacia el trabajo y no perderlo, no hacia su empleado, no a su empleador en sí. Bueno, y aquí un poco de las características del contrato del trabajo. Eh, la voluntariedad, que es la parte, celebran el contrato de trabajo de manera voluntaria y libre. No puede haber coerción ni presión indebida para la firma del mismo, que básicamente no es presionar al empleador hacia una firma de un contrato. La consensualidad se perfecciona por el simple acuerdo de voluntarios, no requiriendo formalidades especiales más allá de lo establecido por la ley. También la bilateralidad, perdón, que genera obligaciones y derechos para ambas partes, estableciendo un equilibrio de derechos y deberes. Continuidad, que es salvocontratos por tiempo determinado. El contrato de trabajo se presume de duración indefinida. Y por último, el económico, que se establece un equilibrio económico entre las partes, donde el trabajador recibe una remuneración a cambio de sus servicios. Y por último, ya para finalizar, eh, aquí también deberes y derechos de las partes, que es básicamente lo que hemos estado hablando, que lo que debe hacer el empleador y el trabajador, que en este caso es en el empleado. Bueno, entonces aquí un poco de sus deberes y derechos, y primero tenemos el pago de salarios, obligación de pagar la remuneración acordada en tiempo y forma. Bueno, es por decir así que en el tiempo dicho, quincena, fin de mes, su pago. Proporcionar condiciones de trabajo. Debe ofrecer un ambiente laboral seguro y condiciones de trabajo que respeten la salud y seguridad del trabajador. Por otro lado, cumplir normativas laborales. Debe cumplir con todas las normativas legales y convencionales que regulen las relaciones laborales, incluyendo la seguridad social y los derechos laborales. También, para terminar lo que es un poco de la parte de los deberes del empleador, está también respetar los derechos del trabajador, que bueno, eh, en esta parte del caso de Sebastián, claramente no fue respetada los derechos de él como persona ni como trabajador. Y bueno,
se debe respetar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, incluyendo la no discriminación, de lo que estábamos hablando, y el derecho a la intimidad, que sí, es lo que estamos hablando sobre Sebastián y su intimidad, de no divulgar sobre su condición de salud. El de los derechos del trabajador, el salario, derecho a recibir una remuneración acordada por el trabajo realizado, el descanso y vacaciones, que son muy importantes en este aspecto, derecho a disfrutar sus periodos de descanso, vacaciones pagadas y días feriados según lo establecido por la ley o por el contrato colectivo. Seguridad social, derecho a la afiliación a la seguridad social y a recibir beneficios como atención médica, jubilación y prestaciones en caso de enfermedad o un accidente laboral. Bueno, hasta aquí un poco de mi exposición sobre los derechos laborales, los derechos del trabajo, frente al caso y referente también al caso de Sebastián, que es muy importante recalcar sobre la discriminación que él ha vivido en estos últimos años y el sufrimiento en el que ha pasado. Entonces, un gusto poder dar un poco esta introducción de esta conclusión en este caso, y bueno, muchas gracias.